Gracias al Señor. Bueno, estamos pensando en la palabra del Señor. No sé si usted, pero yo estoy desafiado por la palabra, porque la palabra me pone entre la espada y la pared a saber si la vida de Dios, la vida del Señor se está manifestando en mí o no. Si es que yo estoy viviendo o dejando vivir esa vida que está dentro de mí. Si es que estoy cuidando esa vida, ya lo explicamos, ¿cierto? Y en este ámbito que nos toca vivir a nosotros, no hay ningún mejor ejemplo que una mujer embarazada, porque de eso acá tenemos doctorado, ¿cierto? Así que ya sabemos lo que es cuidar a un bebé, o sea, que está allá adentro. Ya sabemos lo que es cuidar a un bebé. Y es tan importante la vida que el Señor ha depositado en nosotros. Ayer leíamos una escritura en Malaquías que viene muy bien leerla, es un solo versículo, 2, y podríamos empezar leyendo eso, capítulo 2, que dice así, la comparto para que, como la mayoría no vinimos en realidad, la mayoría, vinimos la minoría. Versículo 14. Bueno, versículo 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales, no seáis desleales. Bien, esta escritura vino por el versículo 15, donde hace un par de preguntas el Señor, y dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Ya lo leyó? Otra vez. Dice, ¿y por qué uno? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Aunque acá está hablando de la deslealtad del matrimonio y básicamente de lo que es el divorcio, o como dice aquí, el repudio de un hombre hacia una mujer. Esto se está aplicando también al pueblo de Dios, ¿no? Y nosotros hoy lo aplicamos a la iglesia porque nos muestra el propósito de Dios, por el cual Dios permite, en este caso de la congregación, de los hijos de Dios, Dios permite la procreación humana, la procreación de seres humanos. Dios la permite con un propósito, Dios lo permite con una finalidad. Dios tiene un plan, tiene un propósito al permitir esto. Dice claramente esta escritura, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios está buscando una descendencia para Él. Al momento de que nosotros empezamos a construir una familia, construimos una familia para Dios. Esa familia es de Dios, ese matrimonio es de Dios. Y ese es el énfasis que hace esta escritura. Pero a la vez esto lo aplicamos a la iglesia. Esta unidad de la cual habla acá, dice que hizo uno. Hizo uno, dice, y serán los dos una sola carne. Hablando el Señor en Génesis, serán una sola carne.
por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Serán una sola carne, habrá una unidad. Por causa de la unidad, escúcheme con atención, por causa de la unidad, estoy hablando del matrimonio y estoy hablando de la iglesia. Por causa de la unidad, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hay un proyecto de Dios, hay un propósito de Dios que es levantar una descendencia para Dios, gente de Dios, tanto en tu familia, pero también así en la iglesia. Dios está levantando a un pueblo que es para Él. La única finalidad por la cual el Señor te rescató es para que vivas para Dios, para que los que viven ya no vivan para sí. Eso ya lo hemos repetido 1000 veces en estos días, ¿no? Ya me imagino que ya lo tiene incorporado. Dice, pastor, otra vez con lo... Bueno, bárbaro. O sea, quiere decir que ya lo incorporó en su mente y en su corazón, ¿no? La única razón por la cual el Señor nos tiene en esta unidad de la iglesia. Por eso Jesús oró para que sean perfectos en unidad, que sean uno, así como tú y yo y el Padre somos uno. Así, en esa unidad, que ellos también sean uno. Hay una unidad que tiene que ver con este propósito de Dios. Esta unidad que nos lleva a vivir como hijos de Dios. Y no solamente tener un disfraz o una cosmética, algo externo que nos hace parecer cristianos. No es la Biblia bajo el brazo. No es que tenemos algunas buenas costumbres. No, es la vida de Cristo expresada a través de nosotros que se manifiesta. Entonces, por causa de que el Señor planteaba este plan de Él, de que en el matrimonio ellos sean uno, por causa de ese propósito había una demanda, había un requerimiento. Dice, por lo tanto, dejará el hombre, dejará. Hay un abandono para entrar en esta novedad de vida. Hay un corte que se hace para entrar en lo que ayer estábamos planteándolo en relación al matrimonio, pero hay un corte que se produce al momento de entrar en el propósito de Dios. Hay un dejar, hay cosas que hay que dejar. No las obliga el pastor, no es la obligación de una institución, no son siquiera el enunciado de una institución, el manifiesto de una institución. Es el diseño de Dios. Si uno no deja, nunca puede llegar a la unidad. En el caso nuestro como iglesia, si hay cosas que nosotros no estamos dispuestos a cortar con ellas, nunca podremos llegar a ser uno, a llegar a esa unidad de la cual el Señor quiere que nosotros experimentemos. Que el Señor nos ayude, porque esto no es algo de la carne, no es un producto de la carne, no se puede lograr humanamente. O sea, usted no puede pretender que haciendo asados, que haciendo fiestas y cumpleaños y qué sé yo, lleguemos a esa unidad que se plantea en la palabra del Señor. De la única manera que nosotros llegamos a esa unidad es primero dejando. Dejará el hombre, es un acto de valentía, es un acto de determinación, es un acto de revelación también, porque el que entiende el valor del propósito de Dios en su vida no tiene problema en dejar. ¿Es así o no? ¿Ya lo entendió o no? Claro, es como cuando el médico le dice, mire, si usted no para con el tema de la grasa, usted tiene el corazón ya reventado. ¿Se entiende o no? ¿Y usted qué va a hacer? No, yo le meto de todo, dice, a mí no me importa. Bueno, usted está loco, necesita un psiquiatra, porque si ya el médico le dijo que si usted seguía con eso, usted iba a reventar, entonces hay que atender al médico y ponerlo por obra. ¿Es así o no? Claro. Entonces, de eso se trata. Cuando la Biblia habla de dejar, de cortar, de abandonar, se le dijo
a Abraham se le dijo, ¿eh? Que deje su tierra y su parentela, que salga de ahí. Si él no salía de ahí, el propósito de Dios estaba vigente. Y uno se puede preguntar humanamente, si usted razona un poquito, usted puede pensar, pero ¿cómo? Si Dios es tan poderoso, es todopoderoso, ¿por qué es que tiene que él salir y ir para allá a un lugar que ni sabe dónde es? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios se encapricha de hacer estas cosas así? ¿No podría haber hecho también allá en Ur de los Caldeos? Claro que sí, que Dios lo podía haber hecho. Pero Dios determinó que sea así, que Él saliera, que Él salga. Y la primera salida no la realiza Él, la realiza su Padre. O sea, no estaba alineado al propósito del diseño de Dios, porque Dios le había hablado a Abraham, no a su padre. Entonces, hasta que Abraham no entra en lo que Dios le había dicho, la palabra del Señor no se cumple en su vida. Pero a partir de que él empieza a hacer lo que Dios le dice, llega a un punto neurálgico, geográfico, donde se dividen las tierras con su sobrino, y el sobrino parece que agarra la mejor parte, pero Abraham lo deja escoger. Dice, está bien, vos elegí lo que quieras. El tipo mira para el lado del río, mira para allá, y dice, no, yo quiero esa parte de allá, dice, donde se puede pescar, hay un montón de cosas lindas, ¿no? Y Abraham dice, lo que vos no agarres, lo agarro yo, ¿no? Y después cuando él va a decidir lo que él le va a tocar a él, es ahí donde Dios ya manifiesta su gracia sobre él. Porque le dice, mira, Abraham, mira para todos lados, para donde miró también tu sobrino, porque todo, hasta donde da tu vista y donde vos podés mirar, todo te lo daré a ti y a tu descendencia. Todo. ¿Por qué? Porque estaba alineado al propósito del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, porque esta deslealtad que se produce en una pareja, que puede ser al extremo de lo grosero, de lo pecaminoso, pero también puede ser en pequeños detalles, ¿no? Pequeños detalles en la vida matrimonial, que hay una deslealtad, ¿no? No hay una fidelidad, no hay una muestra de amor como al principio. Entonces, por eso el Señor le recrimina a la iglesia y le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice, que has dejado tu primer amor. Hay un primer amor del cual se puede caer y hay que levantarse. Hay que recuperar ese amor. Estoy hablando en las dos alas, en el ala matrimonial y también en lo que corresponde al Evangelio del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, nos socorra y nos dé esa gracia de poder alcanzar los propósitos del Señor en esta novedad de vida que el Señor nos ha dado, en esta nueva naturaleza, en esta mente de Cristo que está operando en nosotros, en este nuevo pacto establecido por el Señor. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Ya estuvimos viendo aquellos pasajes de la palabra del Señor donde lo que era del antiguo pacto, lo que eran las prácticas del Antiguo Testamento, del culto organizado con todos sus rituales, sacrificios, derramamiento de sangre, ofrendas, oblaciones, diferentes tipos de ofrendas que se daban al Señor por los pecados, los cuales eran cubiertos, pero no eran olvidados, no eran totalmente dejados en el olvido. Entonces, que el Señor en este día nos socorra para poder estar caminando en el diseño de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir otra vez al libro de Hebreos. En estos días próximos quizá vamos a hablar un poco sobre Melquisedec. Melquisedec, el rey de Salem. Este personaje que aparece en la palabra del Señor, pero de que poco se ha escrito,
y quizás poco también hemos quizás en algún momento hablado. Podríamos leer otra vez el capítulo 1 y dice así la palabra del Señor. Dios, capítulo 1 de Hebreos, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus hermanos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y otra vez, pues, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Espíritus ministradores a los que serán herederos de la salvación. Termina el capítulo 1 con esa pregunta tan interesante, porque está hablando de una obra consumada. Dice en el capítulo 5, en el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí ya aparece Melquisedec como un aviso de lo que vamos a hablar próximamente, ¿no? Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Pero esta escritura aquí nos viene hablando sobre los orígenes, ¿no? Y el otro día vimos aquella escritura donde veíamos lo que habló el Hijo cuando fue introducido, ¿cierto? Esa vida que provenía del cielo y se encarnó en el vientre de María. He aquí, dice él, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ese fue lo que subrayamos en la última vez, el hacer la voluntad. El propósito por el cual Jesús vino al mundo fue solamente para hacer la voluntad del Padre. Y eso nos lleva a nosotros a subrayar esa verdad para nosotros y decir que el único propósito por el cual el Señor nos ha salvado a nosotros
no es solamente para que te sane el juanete, no es solamente para que te sane del hígado, para que te estire la pierna o para no sé qué otra cosa, posiblemente Dios lo haga, pero en el caso que no lo haga, ese no era el propósito. El propósito era para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y parece fácil decirlo, porque se dice fácil en pocas palabras, pero yo le digo que esa es la gran batalla del Armagedón. Otra que la guerra de las galaxias. Otra que no sé qué, la guerra de Irak. Esta es la gran guerra de la vida. Hacer la voluntad de Dios, que se contrapone a la desobediencia original del hombre. El hombre históricamente desde el principio se mostró desobediente, fue desobediente y dijimos en la semana pasada que hemos minimizado ese verbo, hemos minimizado esa acción. La desobediencia, hermano, es la peor acción en contra de Dios. En contra de Dios. Es la oposición a Dios. Es lo que se opone a la voluntad de Dios, lo que se opone al propósito de Dios. Por eso el enemigo muchas veces nos viene a tentar, no con quizás groserías, pero nos quiere tentar con desobediencia. ¿Me están escuchando todos o usted está en otra cosa? Dicen los que saben que cuando la escritura esta dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dicen que en vez de decir por el Hijo, dice en el Hijo. O sea, como si el Hijo fuera un idioma, fuera una lengua que se puede entender. O sea, Dios ha hablado no solamente a través del Hijo y hemos entendido la revelación del Hijo en una mínima, millonésima parte, porque nosotros no nos podemos pensar que vamos a tener un gran entendimiento de las cosas eternas. Como le decía yo a alguien en estos días, si nosotros pudiéramos explicar todo lo de Dios, todo absolutamente, lo de la salvación, lo de la condenación, lo de la doctrina de los ángeles, doctrina de demonios, doctrina del hombre, doctrina de Dios, doctrina del hombre, de lo que sea, aunque pudiéramos tener un máster o un doctorado, nosotros apenas un mínimo podemos llegar a entender de lo que es Dios. Si no, no fuera Dios, si no, no sería Dios, si nosotros podríamos explicar todo lo de Dios. Pero esta escritura nos habla de algo tan importante que es esa palabra, el verbo hecho carne, que se encarnó, que se hizo carne, que se hizo hombre, pero que ahora también se ha encarnado en nosotros. Y ahora nosotros estamos en una unidad con Él. Esto de que leímos en Malaquías, para que se manifieste la vida de Dios en nosotros, el propósito de Dios en nosotros. Para eso el Señor está dentro de nosotros. El Hijo ahora ha hablado. El Señor Dios de los cielos, el Padre eterno, ha hablado en idioma hijo. O sea, como si fuera inglés, francés, español, italiano, hijo. ¿Entiende? Hijo. En el Hijo. O sea, conocerlo al Hijo. Por eso dice la Escritura que si alguien se va a alabar, alábese en esto, en conocerme y entenderme. Muchos de nosotros hoy, en este tiempo que nos toca vivir, usted conoce más y entiende mucho más de su celular que del Señor. Mucho más. Y sabe mucho más de la situación política del país y económica que de lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y yo le puedo asegurar que yo sé mucho menos de lo que está sucediendo en el país, porque todos los días me dice, pastor, ¿vio que ¿qué me dijeron? Que un avión qué sé yo, no sé, mire, acá aviones yo no veo ninguno, así que por acá no fue, ¿no? Claro, ya todos saben que el avión se fue abajo, ¿no? Pero estamos tan al tanto de las cosas de esta tierra. No digo que está mal, no digo que ahora usted es pecador porque mira la novela hindú, porque está al tanto de la farándula
de Buenos Aires, ¿cierto? Y porque también mira la noticia. No digo que es pecaminoso ni nada por el estilo, pero quiero decir que no hemos sido proporcionales en nuestro interés de saber del propósito de Dios para nosotros. Hemos sido descuidados. Así como nos hemos descuidado mucho nosotros en nuestra alimentación, nuestro cuidado de nuestro cuerpo para estar más saludables, así hemos estado espiritualmente por muchos años algunos descuidados. No, pero yo leo la Biblia todos los días a la mañana. Sí, pero por ahí lo lee y no pasa nada. O sea, no ha habido realmente un hambre y un interés de que el Señor se manifieste y se revele, ¿no? A través de la palabra. Entonces, este hijo por el cual el Señor ha hablado ha sido constituido heredero. Él digamos así, legalmente es heredero. Es heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Mire qué tremendo, o sea, esta escritura nos muestra la magnificencia, la grandeza del Señor. Lo que Él es en el universo entero. Él es el creador. Como dijo alguien, antes de que todo sea creado, dice la Escritura que de Él, mire, escuche con atención, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Quiere decir que el universo estaba dentro de Él. Después fue creado porque la palabra salió y dice que por la palabra todo fue creado. O sea, claro, nosotros pensamos en Jesús y pensamos en un Jesús del cuadro o de la película La Pasión. Y pensamos, claro, ¿cómo todo el universo va a estar metido adentro de si era flaquito? O sea, tenemos una mente tan humana, claro, relacionamos lo eterno con lo humano. Pero en realidad, todo lo que se nos ha dado como pista o como un ejemplo o como una figura es simplemente eso, una sombra, una figura. Cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, no es que el cuerpo de Cristo es un cuerpo con una forma acá en el mundo. El cuerpo de Cristo es para entender que el Señor opera a través de un organismo, no de una organización, de un organismo, para que entendamos eso. Y a través de la función del cuerpo, nosotros podemos entender el funcionamiento del organismo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, en Cristo estaba todo. En Cristo estaba todo y de Cristo ha salido todo, porque todo fue creado por Él y es de Él y es para Él, aleluya. Por eso a Él es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Por eso le cantamos a Él, cantamos de la redención, cantamos del perdón de nuestros pecados, cantamos de que somos libres, claro que sí. Porque estamos de a poquito entendiendo, despacito, estamos entendiendo que Él es el todo y en todos. El todo y en todos, dice la palabra. Oh, gloria al Señor. Yo creo que si nosotros entendiéramos bien, nuestra reacción sería tan distinta, tan distinta. Ya pusimos el ejemplo del cordero y volvemos otra vez con el cordero. Ya dije cordero y ya usted se hizo la imagen, ¿no? Bueno, eso es lo que Dios quiere con nosotros en relación a su obra, en relación a su propósito. Que nosotros entendamos y tengamos tan incorporado todo eso, que lo tengamos claro, que cuando alguien nos viene a hablar del propósito de Dios, usted dice, no, yo ya lo sé, sí, yo ya entiendo todo eso. Pero ahora por la cara que usted me mira, yo ya estoy pensando que si alguien le pregunta, empieza a rascarse la cabeza, se arranca todos los pelos. Pero a donde el Señor quiere llevarnos es a eso, a que usted conozca tanto al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Cristo de la gloria, a la esperanza de gloria que está dentro de su corazón, que usted lo conozca tanto que sea como hablar de un cordero asado. Cuando usted habla dice, te invito a comer un cordero asado, usted ya se imagina, dice, ¿cómo lo vas a hacer? Dice, ¿paradito? Dice, o... Dice, no, paradito, dice, porque dice, lo vamos a hacer tranquis, 5 horas, no sé cuánto va a tomar, pero ya a las 3 horas le vamos a empezar a sacudir con el
chimichurri, ¿no? Con el coso con unas ramas ahí, dice, y le vamos a dar primero por las costillas para que se doren. Para que cuando están bien doraditas, dice, ahí recién lo vamos a dar vuelta, lo vamos a hacer de vuelta y vuelta. Y lo vamos a dar vuelta, dice, y ya a las 3 horas y algo ya va a empezar a chorrear un juguito que va a empezar a caer ahí, ¿cierto? Y ya vamos a empezar a sentir el aroma, porque ya cuando empieza a saltar el juguito empieza a salir el aroma, y ya todo el mundo sabe que hay cordero ahí, ¿no? Cordero asado. Y ya a esta altura de lo que lo estoy diciendo, usted ya tiene la boca llena de agua, las babas se le están por caer, ¿no? Dice, ay, no traje pañuelo, dice. ¿Por qué? Porque le estoy hablando de algo que usted conoce, ¿no? Y no solamente que conoce, que le gusta, ¿no? Le gusta, que usted, diríamos más todavía, que disfruta. ¿Se entiende? Así que ya no es solamente conocerlo. Usted le gusta. Usted lo disfruta. Y le digo más, usted lo espera. Usted dice, ¿cuándo llegará Navidad? Dice. Pero no es porque usted está tan devoto del Hijo de Dios que se encarnó, sino que usted está más bien por el Cordero, pero el Cordero patagónico. No el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, usted dice, pero pastor, ¿por qué no para de hablar pavadas y me habla de algo serio? Es que le estoy hablando de algo muy serio, que es aquello que usted ha desarrollado naturalmente y que ahora por la naturaleza de Cristo impartida en nosotros y la mente de Cristo impartida en nosotros tenemos que desarrollar en un amor a la palabra del Señor y al Señor mismo, al que está dentro de nosotros, cuidar esa vida de Dios que está en nosotros. Y lo voy a seguir hablando y lo voy a seguir predicando hasta que usted ponga cara de que usted ya usted está totalmente convencido de que esto es así. O cuando usted me pare al final del culto y pastor, mire, yo le voy a explicar este tema, dice. Yo le voy a explicar porque parece que usted no lo está entendiendo bien. Le voy a explicar cómo es el tema esto de la mente de Cristo y de la naturaleza de Cristo. Entonces ese día yo paro de hablar acá de este tema. Pero mientras tanto me parece que voy a seguir con este tema porque nosotros tenemos que llegar al punto de disfrutar de la comunión con el Señor, del entenderle a Él, de oír su voz. Ahora Él habla en Hijo. Él habla en Hijo, Él nos está hablando en el Hijo se está revelando en nosotros, se está manifestando en nosotros. Cada día nosotros incorporamos en nosotros la palabra, cada día incorporamos la comunión, cada día vamos acrecentando eso de Cristo en nosotros y cada día se va manifestando más la vida de Dios en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y es interesante esta escritura, porque no voy a todos los detalles de la escritura, pero quería que pensemos un poquito sobre lo que dice de que el Señor le sentó a la diestra. Dice que, ¿a cuál de los ángeles, pregunta el escritor a los hebreos, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál de los ángeles le dijo eso? A ninguno. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aleluya. Aquí entendemos por qué los ángeles cantaban. Recibieron una orden de Dios. Está aquí otra vez el escritor de los Hebreos está por revelación del Señor recibiendo este entendimiento de que en el momento de que el Hijo es introducido en el mundo, los ángeles reciben la orden de adorarle, de alabarle. ¿Por qué? Porque Él viene a consumar una obra, Él viene con un propósito definido, a hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre significa que Él iba a terminar en una cruz, iba a ser sepultado y por voluntad del Padre iba a levantarse de los muertos. Gloria al Señor. Entonces, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y dice más del Hijo, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.
has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Otra vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria al Señor. El Señor que vino a consumar la obra en la cruz y que fue consumada hasta el final. Por eso Él dijo, está todo terminado, todo está hecho, todo ha sido consumado. Dice esta Escritura que el Padre, diciéndole al Hijo, siéntate a mi diestra, también le dice hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Hay una obra consumada que está terminada, pero aquí se plantea lo que plantean los teólogos de el ya, pero todavía no. O sea, la obra está consumada, pero hay enemigos que todavía están presentando batalla. Hay enemigos que todavía se están oponiendo a esta realidad, que no quieren aceptar su derrota y están ofreciendo resistencia. Y el Señor le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que la salvación es completa. Dios nos ha salvado, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, nos ha traído a libertad, nos ha traído a novedad de vida, pero nosotros todavía tenemos que enfrentar la lucha con el enemigo, la lucha con la carne, la lucha con el mundo. Hay una batalla, hay 3 frentes de ataque donde somos permanentemente atacados y donde tenemos que presentar batalla en el nombre del Señor. Claro, con el conocimiento y el entendimiento de que la victoria ya es nuestra y que el enemigo ha sido ya derrotado. No es que va a ser algún día derrotado, ya es derrotado. Pero yo, dice el Señor, lo voy a poner por estrado de tus pies. Los voy a traer y los voy a poner bajo tu autoridad. Cetro de justicia es el cetro del Señor, aleluya. A ese lugar es el que el Señor nos quiere llevar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya mencioné el otro día que es interesante porque esta entrada de Jesús en el cielo es la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Es el lugar donde la plena comunión se manifiesta del Padre con el Hijo. Es el lugar donde entraba el sumo sacerdote en la tierra, en el tabernáculo de reunión. Es aquel lugar donde una vez por año, no sin derramamiento de sangre, rociando la sangre, Él entraba con temor, con temblor, porque la presencia de Dios podía fulminarlo. Era un lugar de oscuridad, pero de luz abundante, porque la luz de la presencia de Dios estaba manifiesta en ese lugar. Pero era un lugar donde no había ningún lugar donde sentarse. Era un lugar donde solamente Él entraba para estar parado. ¿Por qué? Porque la obra ahí adentro de ese lugar nunca terminaba. Siempre estaba en vigencia, siempre estaba en busca de un nuevo perdón. Cada año el sumo sacerdote tenía que entrar y otra vez repetir el rito y otra vez buscar la cobertura de los pecados del pueblo. No terminaba, porque él incluso tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque él también era pecador. Entonces no había descanso. Por eso nosotros hoy hemos alcanzado el descanso, el verdadero descanso. Como dice en Gálatas, aquel reposo en el cual el pueblo nunca pudo entrar, el pueblo de Israel. Nosotros hemos entrado porque el descanso es Cristo.
Cristo otra vez en nosotros es la esperanza de gloria y Él es el que nos provee ese descanso. Él es el descanso, Él es el que se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, lo que no había en el lugar santísimo, ahora sí en el cielo hay un lugar donde Él se ha sentado. ¿Por qué? Porque Él ha consumado la obra, Él terminó la obra por nosotros, Él ha hecho todo por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es descubrir lo que el Señor ha hecho por nosotros y comenzar a vivir en esa novedad de vida, comenzar a vivir en la victoria que el Señor ha alcanzado por nosotros, en esta gran victoria por causa de que Él entró en el cielo una vez y para siempre. Amén. ¿Lo cree? Gloria al Señor, que el Señor nos ayude a vivir en esta novedad de vida. Vamos a terminar por aquí, mañana vamos a seguir rogándole al Señor que el Señor nos abra el entendimiento. Vez tras vez Jesús en su ministerio luchó para que el entendimiento de sus discípulos y de los que le seguían sea abierto, porque no entendían. Un día le dijo, destruyan este templo, dice, yo lo levantaré en 3 días. Dice, en 3 días, llevo más de 40 años construir esto y este dice que lo va a destruir, en 3 días lo levanta. Y él dice, y no entendían que él estaba hablando de su cuerpo. O sea, muchas veces Jesús habló pensando que ya sus discípulos habían alcanzado un cierto desarrollo de conocimiento de él, pero vez tras vez se llevó el chasco de descubrir que ellos estaban por ahí, quedaban pensando, diciendo, como dijeron quizás a veces, ¿cómo va a hacer esto? O me dijeron aquella vez en la barca, ¿y quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Ojalá que no sea ese nuestro caso, que nosotros no solamente sumemos años en la iglesia, en la congregación, pero que en esos años que vamos sumando, vayamos también sumando grados, diríamos así, de revelación, de conocimiento del Señor. Amén. ¿Está aquí o está pensando en otra cosa? ¿Qué pasará con la empresa? Dice. Y el dólar, dice, bajará, subirá. Hermano, estamos hablando de cosas eternas. Estamos hablando de cosas que tienen una proyección eterna. Que todo lo de acá, dijo el apóstol, es basura. O sea, pensemos en lo que tenemos que pensar. Y leo una última escritura en Sofonías, esta escritura para salir con buen ánimo de este lugar. Sofonías, el último capítulo, solo son 3, así que solo que por ahí no lo va a encontrar, pero antes de Mateo, usted váyase un poquito antes de Mateo y ahí lo va a encontrar. Y ya terminamos orando al Señor, que el Señor nos ayude. El Señor nos quiere hablar por el Hijo. El Señor se quiere manifestar a nosotros en este tiempo. Amén. Quiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Amén. Dice Sofonías, capítulo 3, versículo 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti. Poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré, dice el Señor, los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo traeré
en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Aleluya. Jehová está en medio de ti, poderoso salvará. El Cristo de la gloria que está dentro tuyo, que está habitando dentro tuyo, que te salvó de la condenación eterna, te sigue salvando y te seguirá salvando. Él es el rescatador, Él es tu salvador, Él está en medio de ti. Poderoso salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Has oído cantar alguna vez al Señor? ¿No lo has oído? El Señor dice que cantará sobre ti. Se gozará sobre ti con cántico. Aleluya. El tiempo de la canción viene. El tiempo de la libertad viene. Ya no vivir encerrado en conceptos y en pensamientos pequeños de esta vida, sino vivir en la altura del llamamiento de Dios para tu vida. El conocimiento pleno del Cristo de la gloria que está dentro de nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a crecer en esta gracia del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que el Señor nos ayude. Amén. Hay enemigos, no son los que a veces nosotros nos imaginamos. Son más sutiles. Son como Herodes, que quiso destruir la vida de los infantes para destruir la vida de Jesús. Son los faraones que se levantan para destruir la vida de todos los infantes, para ver si dentro de esos infantes está Moisés, el rescatado de las aguas. Que el Señor nos ayude en este día, porque la mayor amenaza de nuestras vidas no es la amenaza a nuestra salud, no es la amenaza a nuestra economía, no es la amenaza a nuestra fuente laboral. La mayor amenaza es la amenaza a la vida latente de Cristo que está dentro de nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir por Él y para Él.